Penúltimo programa del año, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la industria, con la producción, con la industria nacional, con lo que hacemos los argentinos, ¿no? Evidentemente, ¿cómo termina este 2025? ¿Fue un año más o fue uno de los peores años, quizás el peor de los últimos? Para charlar sobre esto decidimos traer los servicios de Cristian Desideri, que es ex ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe y también referente del Foro de Reflexión Institucional, un espacio que se dedica a debatir, a analizar estos temas productivos. No hay muchos espacios de las mismas características, así que bueno, va a ser un gusto. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vos siempre hablando de estos temas que ahora en un marco de, ¿cómo podemos decir?, de un clima poco proindustrial, es como hablar de historia, es como hablar de cuentos pasados, ¿no? Hansel y Gretel y Industria Nacional, una cosa así, ¿no? Sí. Bueno, me hace recordar hace muchos años cuando iniciaba la actividad profesional en la década de los 90, pero claro, era joven y la situación tenía características similares a las que estamos atravesando ahora, si bien nunca hay similitud exacta, pero bueno, con elementos muy similares, ¿no? De una política antiindustrial, de industriales que básicamente se encuentran entre la indiferencia y la indulgencia. La indiferencia en pensar que haciendo una estrategia importadora propia de marketing o de plan de negocio se va a salvar solo la empresa, a lo mejor sí. Y la indulgencia, me refiero a que muchos piensan, por lo que uno recibe, conversa, se encuentra con distintos empresarios de distintos sectores, de distintos tamaños, bueno, hay que darles tiempo, esto ya va a cambiar, ¿no? Cosa que es peor lo segundo que lo primero, ¿no? La indiferencia puede ser corregible, la indulgencia creo que no. Entonces, en función de eso, me parece que estamos ya ahora atravesando una situación que es muy clara con respecto a que no es un gobierno que apunta a una política industrial, más bien todo lo contrario, quiere una economía primarizada, de pocos eslabones productivos, donde el sector de la energía, minería y una parte del agro, no es todo, y una parte de la ganadería. Bueno, esos son los inputs, los drivers que tiene el gobierno pensado para traccionar dólares, y el resto, bueno, lo que te dice tanto el ministro Caputo como el presidente Milei, ¿no? Nosotros queremos el modelo peruano, ¿no? Y con todo respeto al pueblo peruano, sino hago una observación de la política económica que lleva ese país. Bueno, es básicamente 20% con posibilidades, con acceso, con derechos de todo tipo, y el otro 80%, bueno, queda a la buena de Dios, ¿no? Pero es decir, ahora sin ningún tipo de posibilidades. Ahora vamos a hablar del modelo peruano, pero primero Pablo Lavigne, que no tiene nada que ver con Avril Lavigne, la cantante norteamericana, pero vos me lo hiciste llegar justamente ese comentario. Yo no podía creer cuando el tipo decía, palabras más, palabras menos, la mejor política industrial es la que no existe, una cosa así, ¿no? Sí, bueno, eso está... Pero textual. Hay muchos empresarios que me lo comentaron, y empresarios de distintos sectores y de distintas provincias en la cual he tenido acceso, en la cual era coincidente el comentario. Primero, cuando lo dijo, pensé, me lo decía un empresario de provincia de Buenos Aires, que a lo mejor había alguna impronta personal de ese empresario. Y después, cuando ya varios me lo comentaron, bueno, es evidente que es el mismo comentario que hizo José Alfredo Martínez de Oz en una reunión en la Unión Industrial en la década del 70, específicamente en el año 78. Por supuesto que los oyentes dirán, no quiero hablar del pasado, pero digo, es coincidente la matriz ideológica y el accionar y hasta el mismo tipo de semántica que usa, ¿no? Sí, pero con la diferencia, no sé si coincidís conmigo, que eso... Bueno, antes había menos medios de comunicación, de hecho estábamos en una dictadura, pero ahora lo dicen públicamente. Sí, aparte sin descaro, ¿no? Claro, es como que el que avisa no es traidor. O sea, yo te estoy avisando que te la voy a poner y te la pongo, digamos, ¿no? El presidente y hasta en eso son consecuentes, porque uno, si va a la plataforma electoral, todo lo que dijo Milei lo está cumpliendo. Sí, bueno, el presidente Milei... Sacando la dolarización, ¿no? Sí, el presidente Milei en el mes de julio de este año, en la Internacional de Ultraderecha de Vox en España, dijo, textuales palabras, entre comillas, textuales palabras, a mí me importa un carajo que la Argentina tenga industria. Bueno, ha sido orientado a una dirección en la cual él cree claramente que la Argentina no debe tener industrias consecuentes, y los dos aláteres para poder instrumentar ese deseo es el ministro de Economía Caputo y el ministro Sturzenegger de Desregulación. Bueno, están trabajando orientados en esa dirección. Ahora, es evidente que
muchos de los empresarios a dos manos están aplaudiendo este modelo. También es justo decirlo. Vos mirá, ¿qué porcentaje? No quiero hablar de porcentaje, sino quiero hablar de un modelo ideológico en la cual a muchos les interesa más que haya un modelo de trading y de importadores que lo que puede ser de elaboración, de fabricación o de manufactura nacional, ¿no? Ahora pasemos de un modelo donde, ¿cómo podemos decir? Al empresario nacional y a algún empresario nacional en particular se le permitía cazar en el zoológico, esto es así, llamaba el juego para que pudiera vender mediante diferentes formas, pero eso hacía que la producción local sea cara en muchos aspectos. Por ejemplo, una remera, una camisa, un jean, estoy hablando de ropa no alta costura, algo para el uso habitual del hombre o del caballero, de la dama, dirían los vendedores ambulantes, era carísimo. Bueno, hoy vos vas a calle San Luis, una remera 3 lucas. Una remera que, bueno, no será la mejor calidad, pero 3 lucas. Vos decís, bueno, para una familia con varios pibes, te sirve. Me sirve, dirían como los fanáticos de Messi. Ahora, a lo que yo voy, ¿se puede hacer algo camino intermedio que no sea cazar en el zoológico y que los tipos pongan el precio que quieren y que solamente una parte muy reducida de la población pueda acceder a ropa de calidad? Algo medio camino entre eso y lo que tenemos hoy, donde directamente viene todo importado. Estaba escuchando días pasados que hay 1.500 nuevos importadores grandes en la Argentina, que no sé qué van a hacer con las importaciones. Bueno, en algún momento no van a saber qué inventarla, es otro tema. Pero ¿se puede hacer algo a medio camino o es imposible? Bueno, sobre tu pregunta viene una reflexión que es muy concreta. ¿Cómo han hecho distintos países para poder industrializarse en los últimos 50 años? Bueno, se han reunido tanto el sector empresarial, el gobierno, que es quien lo convoca, el Estado, y el sector del mundo del trabajo, y en ese proceso plantearle de 10% por año a un proyecto de 10 años. ¿Qué significa? Darle la posibilidad de una reconversión de 10 años. Por supuesto que hoy la tecnología eso no te lo posibilita porque todos los tiempos se han acelerado. Bueno, hacelo en 4 años, de 20% o de 5 años, para que esas empresas y esos sectores puedan de alguna manera tener una productividad a nivel internacional. Es cierto que muchos no lo van a poder tener porque hay un problema de economía de escala. Pero eso es una discusión que hay que plantearlo. ¿Pero es por economía de escala o costo laboral? Porque, a ver, yo hablaba de días pasados. Algunos empresarios te dicen el costo laboral. Yo hablaba de días pasados, no recuerdo la cantidad, pero el secretario general del Sindicato Textil de Rosario, la Asociación Obrera Textil, me decía que el salario promedio por 8 horas es 750.000, 800.000 pesos. Y yo digo, pero esto es una joda. No, cobra eso en blanco. No, vos tenés un problema. No es que cobra mucho el trabajador, digamos. Está claro. Yo no estoy de acuerdo de que es el costo laboral el que no le da competitividad a las empresas. Para nada. Creo que sí, hay un problema de escala y hay un problema de logística en la cual en la Argentina todo se carece. Más los impuestos en la cual el transporte, sabemos... Exactamente, el transporte. Más los impuestos en cascada que vos tenés nacional, provincial y local. Pero, de vuelta, yo creo que hay que ir al centro de la discusión porque si no nos vamos en temas que son más específicos y que no hace la centralidad, a mi manera de ver, del debate. Primero, ¿la Argentina quiere tener industrias o no? ¿Quiere ser un país productivo con valor agregado y con inclusión para que los trabajadores puedan tener ascenso social? No. Si eso implica que no, y vos que tenés un formateo de una sociedad que quiere hacer trading, esto de los 1.500 nuevos importadores, y ni hablar los particulares que están comprando en plataformas. Y ni hablar la cantidad de empresarios que van a China para ver qué pueden importar. Es decir, es récord la cantidad de argentinos que viajan a China. No estoy haciendo un juicio de valor. Cada uno será responsable de lo que cree para su empresa. La Feria de Cantón de este año fue la más concurrida por argentinos. Sí, y la de Shanghái. Pero, digamos, el tema central es, si la Argentina quiere tener industria, nos debemos una discusión seria, profesional y no tribunera. Si no queremos ser industrial y queremos ser trading, no pensemos, estimados amigos, que vamos a tener poder adquisitivo con los salarios, porque no hay ningún país que tenga formateo de trading, es decir, de comercialización, de importador, que tenga altos niveles
de salarios por parte de sus trabajadores. Entonces, ahí está la discusión central. Luego, después podemos ir sector por sector. ¿Por qué la electrónica en la Argentina ha sido tan cara durante tantas décadas? ¿Por qué la vestimenta y el calzado también? Bueno, esas son discusiones secundarias, a mi juicio. Lo prioritario es si querés ser un país industrial con valor agregado y con tecnología propia o no. Si vos decís, no, yo quiero importar todo de China, bueno, la discusión es otra, claramente. Ahora el modelo peruano se va a cumplir, entonces, en ese sentido. Ahora vamos al modelo peruano y lo postergamos nuevamente, pero porque quería hacerte este comentario. ¿Cuánto de responsabilidad tiene el peronismo de que la industria esté en este estado? Digamos, porque, como dice Guillermo Moreno, el peronismo históricamente fue comida barata y ropa barata. Y últimamente, con todos los gobiernos, incluidos los peronistas en la Argentina, es comida cara, ropa cara, ¿no? Bueno, la comida cara, concretamente, fue un proceso que lo generó el gobierno de Macri. Ajá. Porque te ató a los precios internacionales de los productos alimenticios al precio internacional. Digo, eso no se le puede echar la culpa al peronismo. Quizá al peronismo le podés matizar un montón de políticas que se quedaron a mitad de camino o que no se hicieron o que se plantearon mal. Pero esa es otra discusión que nosotros en el año, me acuerdo, 2011, elaboramos, recuerdo, un informe en el Foro de Reflexión y muchos nos decían, ustedes están siendo liberales. Y nosotros decíamos, no, hay un problema de que falta inversión y eso va a generar un techo. Bueno, el techo se generó en el 2011 después de la devaluación de Kicillof y todo lo que conocemos posteriormente lo que ocurrió. Una discusión que ya está, queda en el tiempo para los historiadores. Lo concreto es ahora hacia adelante. ¿Cómo veo un panorama el próximo año? Y sumamente complejo. No hay que ser demasiado iluminado para darse cuenta de que todas las empresas están reduciendo personal, están facturando por debajo del punto de equilibrio. Hay algunas que le está yendo bien, sí, por supuesto, como todo proceso de economía concentrada. Pero yo tengo que ver en la general, yo tengo que ver todos los sectores en el paneo para ver quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. ¿Quiénes son los ganadores? Está claro quiénes son. El sector vinculado a la energía, que es un sector concentrado, fundamentalmente todo lo que es vaca muerta, la energía no convencional, el sector de la minería, que se va a ir desarrollando en los próximos años, pero que todavía no tiene volumen, y un sector del agro y un sector de la ganadería. No es todo, porque el dólar atrasado, entre otras cosas, para el sector agro y todo lo que son los agroinsumos que están dolarizados, aún con una muy buena cosecha de trigo como la que estamos teniendo y seguramente una muy buena cosecha de soja como la que vamos a tener seguramente en el mes de febrero-marzo, no te alcanza. Hay un artículo que hace pocos días debería ser una discusión pública que tenga mayor amplificación en los medios, un artículo en el diario Perfil, en la cual plantea concretamente, sin vaca muerta no se puede, con vaca muerta no alcanza. Y ese concepto que está muy reducido, pero que te genera un disparador en la discusión empresarial, no está en el seno empresarial. No está en el seno. No está en el seno de la sociedad tampoco, claramente, ¿no? Cristian, modelo a la peruana. Sí, dos clases sociales, gente precarizada, pero tenés estabilidad, tiene como 80.000 millones aproximadamente de reservas, o sea, para evitar cualquier corrida el Banco Central. Para hablar mal y pronto, hay quilombos institucionales, pero pasa a los presidentes, pero no es como en Argentina, ¿no? Pese a la inestabilidad institucional, la cosa y la economía se mantiene bueno, el modelo peruano, estable. Para explicarlo, hay que hacer un poco de historia porque si no, no se entiende y se habla de la foto y no se habla de la película. Y baja inflación. Está bien. Ese modelo peruano empezó con el gobierno de Fujimori, concretamente, en la cual lo que plantearon era, fundamentalmente, las empresas mineras, del cobre específicamente, a Fujimori y a su vicepresidente, que se llamaba Máximo San Román, que era un empresario muy importante de Perú, en la cual le dijeron, los políticos pasan, pero acá el que tiene que quedar como jugador, como regulador y como árbitro de la economía es el presidente del Banco Central del Perú, y donde tenga la posibilidad de poder, inhabilitar medidas que el Ministerio de Economía pueda producir en contra de los intereses del Perú, y tiene que ir a la reunión de gabinete. Si vos ves concretamente la última reunión de gabinete, o las dos últimas del presidente Milei, el presidente del Banco Central de la República Argentina, Bausili, estaba en la reunión de gabinete. Fíjate, no es un dato menor, a lo mejor no pasó en la general, digamos, de los medios, pero ahí te está indicando concretamente que el modelo peruano ellos lo están aplicando muy, muy consensuadamente y muy sistemáticamente, ¿no? Con un método.
Obviamente, a mí en lo personal no me gusta, porque yo soy un productivista hace 30 años. Ahora, concretamente, vos querés estabilidad, ahora el 80% de la sociedad afuera, vos querés estabilidad con un dólar que no tenga los altibajos que ha tenido el dólar en la Argentina y que el argentino piensa dolarizadamente, bueno, hay que replantear ante todo, Antonio, qué plan estratégico la Argentina quiere hacer. Y ahí es donde está la discusión, si queremos ser un país industrial o no queremos ser un país industrial. Argentina es un país que ha tenido industrias muy importantes a lo largo de los últimos 70 años. Que hay que reconfigurarla, que hay que reconvertirla, que hay otras industrias que tienen que nacer o hay que potenciarla, eso ninguna duda, y es para otra discusión. Pero Argentina es un país que ha tenido tejido productivo, tejido industrial, ciencia y tecnología nacional y educación pública. Entonces eso ha generado profesionales de alta calidad. Lamentablemente, Cristian, se nos termina el tiempo, pero algo te lo he preguntado en otras ocasiones, se lo preguntaba también a Carlos Leiva, es integrante del Gabinete de Economía del Ministerio de María Estela Martínez Perón. La burguesía nacional, si existe la burguesía nacional, porque bueno, hay algunos analistas marxistas que dicen que el capital no tiene bandera, etcétera, pero si existe la burguesía nacional, ¿quiere volver a ese modelo productivista que existió en alguna época, donde incluso gente de izquierda o de derecha tenía diferencia de lo cultural, pero lo económico eran industrialistas, o no? Porque uno habla en brindis industriales, no quiero dar nombres, pero uno habla distendido con los empresarios y te dice, no, eso de sustituir importaciones ya está. Eso era antes, ¿no? Ahora hay que ir a lo de nicho, a ciertas cuestiones, eso es romanticismo. Bueno, hay un corte generacional, ¿no? En eso, ¿no? Creo que muchos de esos industrialistas que tenían una identificación con el país, con el desarrollo, hoy ya no están presentes. Y los hijos o los nietos piensan con otra dinámica y con otra cabeza. No hago juicio de valor de esto. Lo que sí está claro es que la burguesía nacional de la Argentina no tiene una conceptualización de un país integrado y cohesionado. ¿Hoy la burguesía nacional argentina es liberal? En su mayor porcentaje, sí, sin lugar a dudas. Quizás hay una burguesía más pequeña en el interior del país, yo no diría interior, sino en las provincias, pero que no tienen el power para poder intervenir en las decisiones nacionales. Es decir, bueno, terminan siendo complemento de los 10 empresarios más importantes de la Argentina que terminan manejando y coordinando las políticas con los gobiernos de turno. Entonces, obviamente me parece que hay algo de burguesía nacional en las provincias, pero que no tienen el volumen para poder interactuar con un gobierno nacional, sea de la impronta que sea ideológica, ¿no? Me parece que eso se fue perdiendo. Lo que dice Carlos Leiva es muy interesante. Era otro contexto internacional, eran otros modelos de producción y era otra economía. Bueno, hoy la situación hace que se replantee. Creo que por último, la inteligencia artificial nos está sustituyendo la inteligencia crítica. Cada vez se piensa menos en la sociedad. Entonces, como no nos pensamos y no nos replanteamos como sociedad y qué país queremos hacer, me parece que ahora estamos dejando todo en la inteligencia artificial para que hable por nosotros, ¿no? Y esas discusiones que son profundas, que son filosóficas de un país cohesionado, federal, me parece que está muy lejos todavía de plantearse en la mesa. Nosotros los webinars que realizamos los días sábados, día complicado, pero es el día que los empresarios pueden participar. A las 3 de la tarde vemos cada vez más empresarios de distintos lugares del país, de distintos sectores, que quieren pensar en el país. Gracias, por eso Cristian. es una buena llama para el año que viene. Muchas gracias, felicidades. Igualmente, muchas gracias a vos por la invitación.